Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. ¿Dónde está Camila? Espejo, güey. Hijo de su puta madre. En las últimas horas, una información ha sacudido a México y lo que acaba de revelarse es tan perturbador que vas a necesitar sentarte para escucharlo. ¿Estás listo? Porque te voy a contar algo que el gobierno no quiere que sepas. Algo que los medios apenas mencionaron y que revela por qué un simple partido de fútbol amateur se convirtió en una masacre a plena luz del día. Resulta que no era una emboscada, no era una fiesta clandestina, era un partido de fútbol un domingo por la tarde en una comunidad de Salamanca, Guanajuato. El silbatazo del segundo tiempo apenas había sonado cuando el campo se convirtió en un campo de guerra. Disparos, gritos, gente corriendo sin saber hacia dónde. En solo minutos, 11 personas quedaron sin vida. Y lo que te voy a revelar sobre quiénes eran realmente las víctimas, sobre el grupo criminal que ejecutó el ataque y sobre la guerra entre cárteles que convirtió una cancha de fútbol en un escenario de muerte te va a dejar sin aliento. Pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta masacre si crees que ya ni siquiera puedes ir a ver un partido de fútbol en México sin arriesgar tu vida, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender por qué este ataque no fue al azar y lo que se esconde detrás conecta cárteles, escoltas privados y una guerra que no se ha detenido en años. Y aquí viene lo que nadie te está contando, lo que los medios apenas tocaron, lo que las autoridades quieren que olvides. Minutos después de las 5 de la tarde, cuando el partido ya estaba avanzado y el ambiente era el de cualquier domingo comunitario, 2 camionetas irrumpieron de forma repentina en el complejo deportivo Emiliano Zapata. De ellas descendieron al menos 8 hombres armados, con movimientos coordinados, sin señales de improvisación. No hubo gritos, no hubo advertencias, no hubo discusión previa. Todo ocurrió con una frialdad que dejó claro que no se trataba de un arrebato, sino de una acción planeada con precisión militar. Sin pronunciar una sola palabra, los atacantes comenzaron a disparar. Más de 100 detonaciones rompieron el silencio del lugar en cuestión de segundos. Más de 100 balazos. Los disparos no distinguieron entre jugadores y espectadores. El campo de fútbol, que minutos antes era un espacio de convivencia familiar, se convirtió en un escenario de caos absoluto. El sonido seco de las armas se mezcló con gritos de auxilio y el eco de balas impactando en el suelo y las gradas improvisadas. Y el pánico fue inmediato y total. Personas cayendo al suelo al intentar huir, otras buscando refugio detrás de bardas o vehículos, familias enteras corriendo sin rumbo fijo, tratando de protegerse y proteger a los suyos, niños escondiéndose entre el pasto seco, paralizados por el miedo, mientras a su alrededor el tiempo parecía haberse detenido. Nadie entendía qué estaba pasando. Solo sabían que debían sobrevivir. Solo sabían que las balas volaban por todos lados y que la muerte estaba ahí, tocando a todos. Y déjame pintarte la escena con más detalle porque es importante que entiendas la magnitud del horror. Imagínate un domingo cualquiera, el sol de la tarde cayendo sobre un campo de fútbol de tierra. Las familias sentadas en las gradas improvisadas, algunas en sillas de plástico que trajeron de sus casas, los niños corriendo alrededor vendiendo dulces o jugando entre ellos mientras esperaban que terminara el partido. Las mamás platicando entre ellas, los papás gritándole al árbitro, el olor a tierra mojada mezclado con el de los tacos y las tortas que vendían en los puestos. Un domingo normal, un domingo de convivencia, un domingo que debería haber terminado con abrazos y risas, no con sangre y lágrimas. Y de repente, el ruido de las camionetas entrando a toda velocidad, el polvo levantándose, las puertas abriéndose, los hombres bajando con armas largas y después el infierno, los primeros disparos, los gritos, la confusión, una madre aventándose sobre su hijo para protegerlo con su cuerpo,
un abuelo que no pudo correr y se quedó paralizado en su silla, un joven que intentó saltar la barda y recibió un balazo en la espalda, el vendedor de refrescos que cayó junto a su hielera, con las cervezas rodando por el pasto manchado de sangre, cuando finalmente llegaron los policías municipales y los paramédicos de la Cruz Roja. El ataque ya había terminado. Los sicarios ya se habían ido, tan rápido como llegaron, sin que nadie los detuviera, sin que nadie los persiguiera. El silencio posterior fue tan pesado como los disparos que lo precedieron. 7 cuerpos yacían sin vida a un costado del campo, tendidos uno junto al otro, mientras otros heridos eran atendidos de emergencia. La escena dejaba una pregunta imposible de ignorar. ¿Quién entra así a plena luz del día, sabiendo que todos lo verán, si no es para mandar un mensaje claro y brutal? Y aquí está el detalle que te va a revolver el estómago. Cuando las autoridades comenzaron a revisar los cuerpos tendidos junto al campo, un detalle alteró por completo el rumbo de la investigación. No se trataba únicamente de jugadores o asistentes al partido. Al menos 5 de las víctimas presentaban la misma vestimenta: camisa negra, pantalón táctico color beige, una indumentaria que no pasa desapercibida y que no corresponde a la de simples aficionados al fútbol. Pronto se confirmó que esos hombres pertenecían a una empresa de seguridad privada. No estaban ahí por casualidad ni como parte del público. Su presencia respondía a una función específica: proteger a alguien. No eran jugadores, no estaban celebrando. Estaban trabajando, estaban custodiando. Y los mataron primero, uno junto al otro, ejecutados con precisión, como si los sicarios supieran exactamente quiénes eran y dónde estaban parados. Y un testigo que sobrevivió al ataque reveló algo escalofriante. Dijo que los guardias de seguridad privada no traían armas, no estaban armados, solo se dedicaban a revisar la entrada y a cuidar que no entraran personas no autorizadas. Cuando llegaron los sicarios con rifles de alto calibre, no pudieron hacer absolutamente nada. Fueron los primeros en caer, indefensos, desarmados, ejecutados como corderos al matadero. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder. ¿A quién custodiaban? ¿Por qué se encontraban en ese lugar? Las autoridades no han revelado esa información, y eso ha alimentado aún más las sospechas, porque si necesitas 5 guardaespaldas de una empresa de seguridad privada para ir a ver un partido de fútbol amateur un domingo por la tarde, es porque tu vida está en peligro constante, es porque sabes que en cualquier momento pueden venir por ti, es porque vives en una guerra permanente, es porque eres alguien importante en el mundo del crimen organizado. El hallazgo de estos escoltas abatidos uno junto al otro reforzó la idea de que el ataque no fue indiscriminado, sino dirigido. La cantidad de disparos, la coordinación del comando, la selección del lugar, todo apunta a un objetivo concreto. El partido de fútbol fue solo el escenario perfecto para acercarse sin levantar sospechas. Una trampa mortal disfrazada de domingo familiar, una emboscada calculada con frialdad asesina. Comenta Escoltas si crees que el verdadero objetivo logró escapar. Y entre las víctimas también había civiles que nada tenían que ver con seguridad ni con posibles disputas criminales. Un vendedor de refrescos perdió la vida en el lugar. Un vendedor, alguien que solo estaba ahí para ganarse el día. Alguien que salió ese domingo a vender sus productos para llevar dinero a su casa. Y terminó muerto, con una bala en el cuerpo, tirado junto a su hielera volcada. Su muerte estremeció a la comunidad y dejó flotando una pregunta inquietante. ¿Era realmente un partido de fútbol o una reunión vigilada por razones que nadie ha querido explicar? Y con el paso de las horas, mientras las autoridades mantenían silencio sobre los posibles responsables, comenzó a circular una versión que cambió por completo la lectura del ataque. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los elementos de seguridad privada abatidos no estaban ahí por rutina. Estaban protegiendo a un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación,
que habría asistido al partido. El CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, tenía gente en ese campo de fútbol y sus rivales lo sabían y fueron por ellos. Esta hipótesis cobró fuerza cuando se supo que en las inmediaciones del campo fue localizada una cartulina con amenazas presuntamente dirigidas contra el cártel Jalisco Nueva Generación. El contenido exacto no ha sido confirmado oficialmente, pero el simple hecho de su presencia refuerza la idea de que el ataque no buscaba pasar desapercibido. Buscaba dejar una advertencia clara y pública, un mensaje escrito con sangre y balas, un mensaje que dice: aquí mandamos nosotros y el que se meta en nuestro territorio muere. Y la mecánica del ataque resulta imposible de ignorar. Más de 100 disparos ejecutados a plena luz del día, en un espacio abierto y concurrido, con un comando que entró y salió sin enfrentar resistencia inmediata. Todo apunta a un golpe planeado para generar impacto y miedo. La presencia de escoltas privados, la selección del lugar, la violencia desmedida. Todo calculado, todo premeditado, todo diseñado para sembrar terror. Y si el objetivo principal logró huir o no se encontraba exactamente donde los agresores esperaban, el mensaje se envió de todas formas. 11 muertos, más de 100 balazos, una cartulina con amenazas. El mensaje quedó claro, brutal, inolvidable. Un mensaje que va a resonar en todo Guanajuato. Un mensaje que le dice al CJNG que la marriza va en serio, que no van a detenerse, que están dispuestos a matar a quien sea, donde sea, como sea. Y las líneas de investigación apuntan hacia un grupo que hasta hace poco no figuraba con fuerza en el mapa criminal, pero que ahora comienza a imponerse a través de la violencia. La marriza. No se trata de un grupo improvisado ni de una banda aislada. Su aparición está marcada por ataques directos, mensajes explícitos y una estrategia diseñada para infundir miedo desde el primer momento. Una estrategia de terror puro, comenta La Marriza, si crees que este grupo va a seguir sembrando terror en Guanajuato. Y déjame explicarte quiénes son estos criminales y por qué deberías tenerles miedo. La Marriza es una célula vinculada al Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización que ha operado durante años en Guanajuato y que tiene en jaque a toda la región. Sus mensajes suelen ir firmados con un símbolo muy concreto, un triángulo con una M en el centro, una marca que busca dejar claro que no se trata de una escisión ni de una traición interna, sino de la misma estructura criminal, operando bajo una nueva identidad. El mismo poder, la misma violencia, solo un nombre diferente, y este cambio de nombre no es casual. Los especialistas señalan que estas transformaciones suelen responder a reacomodos internos, disputas territoriales o nuevas estrategias de control. Cambiar la firma permite enviar un mensaje doble: continuidad para los aliados, advertencia para los rivales. En otras palabras, el poder sigue ahí, solo ha cambiado la máscara, solo ha cambiado el nombre, pero la violencia es la misma, o peor, mucho peor. Y hay un dato especialmente inquietante que muy pocos medios han mencionado. Informes previos indican que este grupo habría recurrido a exmilitares extranjeros, presuntamente colombianos, para ejecutar incursiones rápidas, ataques precisos y retiradas inmediatas tras sembrar el terror. Un método que apunta a una profesionalización de la violencia. Mercenarios entrenados para matar, sicarios de élite, gente que hizo la guerra en Colombia, que peleó contra las FARC o que trabajó para los grandes carteles sudamericanos y que ahora exporta su violencia a México, operando con armas de alto calibre, con tácticas militares, con la frialdad de quien ha matado tantas veces que ya no siente nada, que ya no tiene alma. ¿Cómo es posible que mercenarios colombianos estén operando en México? ¿Cómo entraron al país? ¿Quién les facilita las armas? ¿Quién les paga? ¿Quién los protege? Porque estos asesinos profesionales no operan solos. Necesitan una estructura, necesitan logística, necesitan protección. Y esa protección viene de algún lado, viene de funcionarios corruptos,
viene de policías comprados, viene de un sistema podrido que permite que asesinos extranjeros vengan a matar mexicanos sin ninguna consecuencia. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva etapa de violencia en Guanajuato, más organizada, más letal, más aterradora que las anteriores. Una violencia de nivel militar, una violencia que ya no respeta nada, ni lugares, ni horarios, ni víctimas, y el gobierno solo observa, solo emite comunicados, solo lamenta los hechos, solo cuenta los muertos, y la masacre ocurrida en el campo de fútbol no puede entenderse como un hecho aislado. Salamanca llevaba semanas inmersa en una escalada de violencia que ya había encendido las alertas entre autoridades y habitantes. Tan solo un día antes, en ese mismo municipio, 6 personas fueron ejecutadas en distintos puntos, confirmando que la ciudad se encontraba en un punto crítico, al borde del colapso, al borde del abismo. Y en las semanas recientes, los hechos se han acumulado de forma alarmante. Un artefacto explosivo fue localizado cerca de una refinería de Pemex. Una bomba cerca de una refinería. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si esa bomba hubiera explotado? Una catástrofe. Un desastre, decenas de muertos. El explosivo fue retirado sin detonar, pero el mensaje fue claro. Los grupos criminales están dispuestos a llevar la violencia a zonas estratégicas, incluso aquellas vinculadas a la infraestructura nacional. Ya cruzaron todas las líneas, ya no hay límites, ya estamos hablando de terrorismo puro, y a esto se suma la desaparición de 6 personas privadas de la libertad, de quienes hasta hoy no se tiene información oficial, 6 familias que no saben si sus seres queridos están vivos o muertos, 6 familias viviendo en la angustia permanente, esperando una llamada, esperando una noticia, esperando lo peor. En apenas 3 semanas, más de 40 asesinatos han sido registrados en Salamanca, 40 muertos en 3 semanas, en un solo municipio, casi 2 muertos por día. Una cifra que refleja la magnitud del problema, la magnitud del fracaso del gobierno, la magnitud del horror. Y lo más doloroso es que 3 menores de edad han perdido la vida en ataques armados. Niños, menores de edad, asesinados. Niños que deberían estar en la escuela. Niños que deberían estar jugando. Niños que deberían estar soñando con su futuro. Y están muertos, enterrados, convertidos en una estadística más, evidenciando que la violencia ya no distingue entre objetivos y víctimas colaterales, ya no les importa nada. Matan a quien sea, donde sea, como sea, incluso niños, y el impacto en la vida cotidiana es evidente y devastador. Negocios han bajado sus cortinas por miedo a las extorsiones. Familias han modificado sus rutinas. Ya no salen de noche, ya no van a fiestas, ya no llevan a sus hijos a los partidos de fútbol. Padres tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela y las autoridades locales han reconocido públicamente que sus capacidades han sido rebasadas, que no pueden solos, que necesitan ayuda, que los cárteles son más fuertes que el gobierno, que perdieron el control del territorio. Comenta Territorio si crees que los cárteles ya controlan Guanajuato. Y la pregunta surge de forma inevitable y preocupa a toda la comunidad. Si todo esto ocurre a plena luz del día, ¿quién controla realmente el territorio? ¿El gobierno? ¿Los cárteles? Porque cada vez está más claro que el Estado ya no tiene el monopolio de la fuerza, que los criminales mandan, que ellos deciden quién vive y quién muere, que ellos cobran impuestos en forma de extorsiones, que ellos imparten justicia con balas, que ellos son los verdaderos dueños de Guanajuato, y Guanajuato continúa encabezando las cifras de homicidios en el país, sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno, sin que los discursos oficiales logren traducirse en una paz real para sus habitantes. Prometen seguridad y entregan muerte. Prometen paz y entregan guerra. Prometen justicia y entregan impunidad. La masacre de Salamanca no es un hecho aislado ni una anomalía estadística. Es la confirmación de una violencia estructural que se ha normalizado y que sigue cobrando vidas en espacios donde antes solo había comunidad y convivencia. Lo ocurrido en ese campo de fútbol es el reflejo de una guerra que nunca se detuvo,
solo cambió de forma. Hoy los ataques ya no se esconden en la noche ni en zonas apartadas, ocurren a plena luz del día, frente a familias, frente a niños, frente a testigos que entienden que el mensaje va más allá de las víctimas directas. El objetivo es sembrar miedo y demostrar control, y lo están logrando cada día más, cada masacre más. Y necesito tu ayuda. Necesito que compartas este video, que lo hagas llegar a más gente, que todos sepan que la masacre en Salamanca no fue al azar, que todos sepan que había escoltas privados protegiendo a alguien del CJNY, que todos sepan que la Marrisa está usando mercenarios colombianos para sembrar terror, que todos sepan que pusieron una bomba cerca de una refinería de Pemex, que todos sepan que en 3 semanas mataron a más de 40 personas en un solo municipio, que todos sepan que 3 niños han muerto en ataques armados, porque la presión social importa, porque cuando la información circula, es más difícil que la ignoren, porque el silencio es complicidad. Comenta, compartir, si vas a hacer que este video llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.